días a todos. Se nos oye, me dicen que se oye bien, que está todo en orden. Así que, bueno, pues puntualmente vamos a dar inicio a este webinar sobre perfilación de personalidad y negociación. En primer lugar, decirles que es un placer para mí estar con todos ustedes, con los que se han podido conectar online y luego las personas que no puedan, como ahora comentaré más adelante, pues podrán verlo también en diferido. Pues es un honor el poder estar compartiendo estas disciplinas tan interesantes y que tanto nos apasionan, estar compartiéndolas con todos ustedes. Como ven en esta primera diapositiva de presentación, tenemos 3 instituciones: Behavioral Law, que es nuestra institución, que básicamente se dedica, como la gran mayoría de ustedes conocen, se dedica a investigación en ciencias del comportamiento y ciencias forenses, divulgación y formación también en esa misma materia. De nuestra mano, pues tenemos a 2 instituciones académicas, la Cátedra de Análisis de Conducta, que es un organismo dentro de la Universidad de Distancia de Madrid, que nos da el apoyo y el soporte aquí en España. Pero esta misma disciplina la impartimos a través de diferentes programas en otros países. Uno de ellos, la Universidad del Valle de Guatemala. Por tanto, todo lo que iremos viendo a continuación, pues tiene su reflejo en diferentes programas de formación, como es el Máster de Perfilación de Personalidad, Negociación y Mediación, que se imparte en la Universidad del Valle de Guatemala y que para aquellos que les interese conocer algo más acerca de este programa, pues les dejamos también aquí este enlace. Esta presentación, junto con la grabación, se les va a enviar en PDF y la grabación en formato MP4 para que puedan verlo posteriormente, con lo cual tendrán el enlace a su disposición. En España trabajamos con Universidad a Distancia de Madrid en el Máster de Perfilación de Personalidad y Negociación. Como ven, en la Universidad del Valle, por las connotaciones del país, pues le incluyeron unos módulos adicionales sobre mediación, cosa que nosotros aquí en España pues no consideramos oportuno y nos centramos exclusivamente en la personalidad y la negociación. Pero básicamente eso es por la adaptación al contexto de cada uno de los entornos donde se imparte la formación. Desde la Universidad de Distancia de Madrid damos cobertura a todos los países donde no está el máster funcionando, por lo cual, pues salvo en Guatemala, que tienen allí su propia universidad que imparte esta formación, pues desde el resto del mundo pueden acceder a este link para informarse sobre esta formación, que es 100% online también, con sesiones voluntarias. El que quiera y que por cuestiones geográficas puede asistir a los talleres presenciales, pues puede venir, y el que no puede seguir exactamente igual la formación a distancia. Bien, voy a dar unas breves instrucciones de cómo vamos a desarrollar este webinar, esta formación en línea. Vamos a tardar aproximadamente unos 20 minutos de lo que es la parte de contenido y vamos a dejar 10 minutos para preguntas o para que yo responda a preguntas que me puedan haber ustedes formulado. Las preguntas durante todo el transcurso de la presentación, pues pueden ustedes ir haciéndolas. A ver si voy a indicarles, tenemos aquí con esta herramienta, les voy a poner una flecha que le dirige a ustedes aquí a la parte, según están ustedes en la pantalla, si están en una computadora, en un ordenador de sobremesa o portátil, en la parte izquierda de la pantalla tienen una zona de chat. Los que entren a través de una tablet o de un teléfono, pues tendrán también fácilmente localizable dónde está la zona de chat, en la cual ustedes pueden ir escribiendo las preguntas. Y tenemos con nosotros a Javier Sanz, que está ejerciendo de moderador y va a recopilar todas esas preguntas para que yo después las conteste en estos 10 minutos. Si por el motivo que fuera no tenemos tiempo para contestar todas las preguntas, personalmente contestaré a quien haya realizado la pregunta por correo electrónico mañana mismo, o si pudiésemos hoy a lo largo del resto del día. Entonces le contestaremos personalmente si no hubiese dado tiempo. Yo intentaré hacer todo lo posible para ser breve si hay muchas preguntas. Como les decía, este webinar está siendo grabado y se va a subir al canal de YouTube de Behavioral Law, del cual recibirán información junto con esta misma presentación en PDF. ¿De acuerdo? Con lo cual pueden estar tranquilos, relajarse, no hace falta que tomen notas. Si a alguien le interesa algo de lo que aparece en la presentación, la va a tener y va a tener también esta grabación. Bien, pues vamos a comenzar a entrar ya en harina.
Hablamos de perfilación de personalidad y negociación. Nosotros diferenciamos una primera parte que es necesaria para generar este modelo de negociación basado en la personalidad. Es decir, lo que queremos es analizar a las personas que nos rodean, con las cuales tenemos que negociar, establecer rasgos de su personalidad para con ello llevar a cabo una mejor negociación. Bien, pues vamos, dentro de todo este mapa nos especializamos, impartimos formación en diferentes elementos dentro de tanto personalidad como negociación. Aquí tenemos unos animales, que luego veremos un modelo de personalidad muy sencillo, que lo que hacemos es perfilar. Luego hablaremos a qué nos referimos con perfilación y a qué nos referimos con perfilación indirecta. Hablamos también del comportamiento lingüístico, un comportamiento a través del cual yo también puedo obtener o inferir determinados rasgos de personalidad de las personas que me rodean. A través, por supuesto, de su comunicación no verbal o su comportamiento no verbal. Será también una herramienta a través de la cual yo podré obtener rasgos de personalidad que me van a ayudar a, en función de cómo sea la persona, comunicarme de una manera o de otra. A través, por supuesto, también de la escritura, como un tipo de conducta más, pues también podré obtener esos datos de personalidad. Una vez que tengo estos elementos que me dan lugar a inferir rasgos de personalidad, entraré en técnicas y elementos de negociación. Negociación método Harvard, que es quizá la más conocida, pero también otros elementos y otros modelos de negociación, incluyendo la negociación basada en emociones y, por supuesto, incluyendo elementos que dentro del trabajo de Behavioral Law son de gran reconocimiento, como es todo el ámbito de la detección del engaño, lo que es el ámbito de los sesgos y cómo esos sesgos influyen más a unas personas con un tipo de personalidad y menos a otras. Por supuesto, la entrevista de investigación o la entrevista enfocada a la negociación, es decir, qué ocurre en ese momento en el cual yo estoy cara a cara con otra persona. Y, por supuesto, pues evidentemente todo lo relacionado con influencia y persuasión. Este sería el mapa completo de todo el trabajo que nosotros realizamos en perfilación de personalidad y negociación. Por tanto, este modelo de negociación basado en personalidad, como decíamos, tendría una primera parte que sería la perfilación, elementos relativos a la negociación, elementos relativos a la entrevista, a las emociones, a los sesgos, a la detección del engaño, porque en las negociaciones se engaña mucho, como es lógico, y la influencia y persuasión. Bueno, como es lógico, no en todo tipo de negociaciones, y lo veremos más adelante. En cualquier caso, por la duración de este webinar, no vamos a poder extendernos mucho más en ver elementos de perfilación y elementos relativos a la entrevista. Por tanto, vamos a ver elementos de personalidad. Básicamente, cuando perfilamos personalidad, no hay ningún modelo que sea mejor que otro. Hay personas que le gusta más el DISC, hay personas que le gusta el Big Five, hay otros que de las teorías del DISC generan modelos alternativos, como ocurrió en su caso, bueno, pues Insight y diferentes elementos, Human Elements y diferentes teorías que surgen realmente de la base teórica de Marston y que evolucionan en diferentes modelos que se aplican en la empresa privada principalmente. Por tanto, tendremos modelos de empresa que se aplican en recursos humanos, en gestión del talento en empresas, como modelos más académicos que ahora también veremos brevemente. En cualquier caso, no hay ningún modelo mejor que otro, todos son similares y la gran diferencia que luego veremos es en el número de factores que analizan. Cuantos más factores analice, más difícil es perfilar la personalidad de alguien, pero más exacto. Cuantos menos factores, menos exacto, pero más rápido y más sencillo. Por tanto, tendremos siempre que jugar con la rapidez. Si yo tengo que perfilar la personalidad de alguien que conozco desde hace mucho tiempo, podré irme a modelos complicados porque podré obtener una perfilación mucho más profunda. Si, por el contrario, es una persona que no conozco de nada y tengo que perfilarla en tiempo real según estoy hablando con él, no podré irme a modelos de 16 factores de personalidad porque es imposible realizar esa perfilación. Me tendré que ir a modelos sencillos, de 2 dimensiones, de 3 como mucho. ¿De acuerdo? Bien, en general los modelos se diferencian en 3 elementos. Los internalistas, los situacionistas y los interaccionistas. Los internalistas nos dicen que los factores de personalidad son más importantes que las situaciones a la hora de desencadenar una conducta. Los situacionistas dicen lo contrario. Los factores de personalidad son menos importantes porque lo importante es la situación. ¿Para qué? Para desarrollar una determinada conducta. Es decir,
A mí, por ejemplo, un situacionista me dice, a mí me da igual que un militar sea muy extrovertido, porque si está en una situación de formación en el cuartel, esa persona no va a hablar con nadie, no va a hacer ninguna de las conductas que teóricamente haría una persona extrovertida, porque la situación tiene mucha más importancia que los factores de personalidad. Y tenemos elementos más avanzados, como los modelos, más avanzados, más modernos, como son los interaccionistas, que nos dicen que aquí influye todo. El unidireccional, que tanto personalidad como situación influye para la conducta, y el de interacción multidireccional. Tanto personalidad, situación y conducta se afectan entre ellas. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una situación, por ejemplo, soy una persona evitativa, estoy en una situación en la cual hay personas que se están enfrentando, mi conducta sería evitar esa situación. Me iré, cambiaré de situación. Por tanto, mi conducta influye en la situación y, evidentemente, por elementos tan sencillos como el condicionamiento clásico de psicología, pues también me estará afectando a mi propia personalidad a través del aprendizaje. Bien, por tanto, vamos a ir avanzando y vemos cómo la B, que sería la C que hemos hablado, que hemos mostrado antes, de conducta, el behavior, siempre va a estar en función de personalidad y de situación. Aquí es una E porque es el environment, el entorno, ¿vale? Por tanto, personalidad y entorno. Dentro de esta fórmula, si nos centramos exclusivamente en esta primera parte, en personalidad, pues nos iremos a modelos, como hemos dicho, de rasgos de personalidad. Los modelos más conocidos con muchos factores de personalidad, pues tenemos desde el 16PF, vamos disminuyendo, tendríamos el 6PF, que es uno relativamente nuevo, que vamos a ver a continuación, que es el que se está denominando últimamente el Big Six. Tendríamos el 5PF o el Big Five, que es el más conocido y el que académicamente tiene mayor importancia en la actualidad. ¿De acuerdo? Pero también podremos irnos a modelos de 3 factores de personalidad, como son los modelos de Eysen, y nos podremos ir a modelos del tipo DISC con 2 factores solamente, o 2 dimensiones. Estos modelos con pocos factores son rápidamente asumibles. Es decir, una persona en una mañana, en un día de formación, aprende perfectamente a perfilar con 2 factores. ¿De acuerdo? Y son rápidos. Con una pequeña interacción con la persona que tengo delante, puedo rápidamente encasillarle en uno de los tipos de personalidad que luego veremos. Si me voy a 3 factores, se complica un poco la cosa, necesito conocer un poquito más a la persona, pero todavía es más o menos manejable sin tener un conocimiento profundo de esa persona. Y ya a partir del 5, el 6 y, por supuesto, el 16, necesitamos mucho material para analizar, para poder llegar a concluir esos rasgos de personalidad sin necesidad de que la persona me rellene un cuestionario. Porque si la persona me quiere rellenar un cuestionario y no me va a engañar cuando lo rellena, pues es tan sencillo que como ponerle el cuestionario que me lo rellene y me tengo que evitar todo lo que tiene que ver con la perfilación indirecta. La perfilación indirecta, por tanto, va a ser necesaria cuando nosotros queremos perfilar sin que la persona sepa que estamos estudiando su personalidad. ¿De acuerdo? Bien, el Big Five sería uno de los más conocidos, por tanto, vamos a dar un breve repaso. Los autores que plantean el modelo que en la actualidad se está utilizando no son los primeros, ya empezaron a hablar del Big Five otros autores, pero por cuestión de tiempo no vamos a entrar en ello. Los autores que plantean el modelo actual son Costa y McCrae. Se publica en 1980 y es el modelo que está aceptado universalmente. ¿De acuerdo? Se ha traducido a diferentes idiomas, se ha validado en diferentes contextos y todos nos ofrecen el mismo resultado. Este es un modelo consistente y válido en todo el mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué dimensiones estudia el Big Five? Pues estudia el neuroticismo frente a la estabilidad emocional. Cuando hablamos de una dimensión de personalidad, siempre hablamos de dimensiones bipolares. En un extremo está una cosa y en el otro extremo está la otra. Entre medias, entre esos dos polos, cualquiera de nosotros va a puntuar en esa situación. Es decir, podemos tener una persona muy neurótica con un alto neuroticismo o una persona muy estable, ¿no? Desde la más neurótica hasta la más estable, entre medias, puntuaremos cada uno de nosotros en un punto determinado. ¿De acuerdo? Si nos inclinamos más al neuroticismo, caeremos hacia el lado de las personas que vamos a etiquetar como neuróticos o con neuroticismo alto, y si etiquetamos y si caemos hacia el lado de la estabilidad, pues entraremos en el saco de las personas estables. Esto mismo ocurre con las 4 restantes dimensiones, que serán extraversión frente a introversión, apertura a la experiencia frente a aislamiento o cerrazón. Y fíjense lo importante que es esto en una negociación, como cuando, por ejemplo, yo estoy ofreciendo un producto novedoso.
¿quién en principio va a ser más proclive a adquirir un producto novedoso? ¿Una persona abierta a la experiencia o una persona más cerrada? Evidentemente la abierta a la experiencia. Es muy importante que yo pueda perfilar esto porque sé si va a ser una persona que va a tender a comprar productos más testados en el mercado, que ya tienen años de tradición, o por el contrario va a ser una persona que va a estar cazando al vuelo las novedades. Son los que hacen cola en la puerta de las tiendas de Apple para comprar el último iPhone y reservarlo una semana antes de que salga. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es importante en todo lo que es el ámbito empresarial y de la negociación. La siguiente dimensión sería cordialidad, afabilidad y amabilidad versus hostilidad e ira. Quédense con esta dimensión porque esta es muy importante en negociación. Y, por último, tendríamos la responsabilidad, que incluye minuciosidad, tesón, responsabilidad, meticulosidad o escrupulosidad, frente a negligencia, dejadez o falta de perseverancia. Este es el resumen de las 5 y vamos a ver ahora el Big Six. El Big Six básicamente es el mismo que el Big Five, pero desagrega algunos elementos y genera una dimensión aparte. ¿De acuerdo? Vamos a ver, está creada por Lee y Ascon y el Exaco se configura con estas siglas. Honesty, Humility, que es honestidad, humildad, que esta es la que se disgrega, y el resto son las mismas. Emocionalidad, no le llaman neuroticismo, bajo mi punto de vista bastante acertadamente, porque el neuroticismo tiene una connotación negativa y el ser emocional o ser más racional o más estable no es ni bueno ni malo, depende de la situación, puede ser mejor o peor. Por tanto, el término emocionalidad le quita esa connotación negativa que tiene el neuroticismo. A mí me gusta que hayan utilizado este término. Extraversión, cordialidad, escrupulosidad, minuciosidad, que sería la responsabilidad del Big Five, y la apertura a la experiencia. Como vemos, tenemos esta nueva, que es la honestidad, humildad. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo importante de este modelo? Este modelo plantea por primera vez un cuestionario de personalidad que no lo rellena la persona a la que queremos perfilar. Es decir, existe un test exacto para hacerlo como un informador. Es decir, no es la persona a la que me lo rellena. Yo, que conozco a la persona, a mi compañero, voy a rellenar un test diciendo cómo es ese compañero. Las investigaciones que han realizado los autores dan índices de fiabilidad y resultados sorprendentes. Es tan fiable el cuestionario que responde una persona por otra que el que hace esa misma persona, siempre y cuando sea mínimamente conocida por esta otra persona. En definitiva, estamos hablando de que la ciencia está validando lo que desde hace años estamos trabajando como perfilación indirecta de personalidad, que es perfilar personalidad sin que la persona me tenga que rellenar un cuestionario. Esto sería la comparación, no me voy a detener en ella porque voy bastante ajustado de tiempo. La comparación la van a tener en la presentación en PDF. Tenemos las dimensiones y cada dimensión se divide en una serie de facetas. Bien, pues aquí tienen comparando tanto el Exaco, como ven aquí, con el Big Five. ¿De acuerdo? Ya lo ven tranquilamente. Bien, y tenemos el DISC. El DISC es un sistema que parte de las investigaciones de Maston en los años 20 y de ahí surgen diferentes elementos. Básicamente, su teoría se basa en dos motivadores. Hay dos motivadores, el ritmo y velocidad y la prioridad. Ritmo y velocidad. Hace una división, nos dice, las personas extrovertidas tienen un ritmo muy rápido. Las personas introvertidas tienen un ritmo pausado. Por tanto, vamos a hacer esta diferencia. Por otro lado, las personas que se sitúan en la parte de arriba del círculo están orientadas a tareas y las que se sitúan por debajo están orientados a las personas. De manera que tendríamos 4 cuadrantes. Estoy analizando dos dimensiones, introversión, extroversión, emocionalidad, racionalidad, personas, tareas, ¿de acuerdo? Porque tendría ser lo mismo. Por tanto, me salen 4 cuadrantes. El dominante, el influenciador, el estable y el consciente. Y nosotros a esto, para facilitar las cosas, a nivel operativo le hemos puesto animal. Decimos que la persona dominante es un león, la persona influenciadora es un perro, la persona estable es un búho y la persona responsable, meticulosa, etcétera, esta es nuestro águila. Bueno, elementos que describen a cada uno de estos factores y con los cuales yo voy a poder ver, pues si me encuentro con una persona impaciente, directa, concreta, que toma decisiones rápido, que no le interesan los detalles, que le gusta controlar y dirigir, que se altera fácilmente y que no admite sentimentalismos, en definitiva te está diciendo que no le hagas perder el tiempo, estamos perfilando a un león. Si la persona es expresiva, bromista, le gusta hablar de sí mismo, salta de tema en tema, le gusta el éxito y el reconocimiento, interactúa, verbaliza, descuida los hechos objetivos, es precipitado, es activo, es rápido,
y en general no le gustan los datos, vamos a decir que esa persona es un perro. El búho, por otro lado, será una persona tranquila e indecisa, necesita establecer confianza, es sensible al efecto de sus decisiones, es discreto, susceptible a las críticas, conciliador, le gusta quedar bien y hay que preguntarle para que nos cuente las cosas, si no, no nos las va a contar. El águila, por otro lado, será una persona analítica, lenta en tomar decisiones, necesita tiempo para reflexionar, solamente habla cuando tiene algo que decir y hay que escucharle porque suele llevar razón, porque es una persona muy analítica que presta mucha atención. Muchas veces mete el dedo en la llaga y eso quizá no sienta muy bien y a otros perfiles pues les puede molestar, pero es una persona que presta mucha atención a los detalles y sobre todo te va a pedir mucha información siempre. Si negociamos con un águila hay que dar mucha información. Bien, pues estamos ya en el descuento, vamos un poquito apretados de tiempo, así que voy a meter el turbo. Si alguien no lo ha notado, hasta ahora no iba en modo turbo, a partir de ahora no. Bien, bueno, veo que no tenemos prácticamente ninguna pregunta, así que pues aprovechamos el resto del turno de preguntas y según vayan apareciendo, pues iremos buscando ese hueco. Y bueno, y si nos pasamos algunos minutos tampoco. Bien, vamos a ir a la parte del entorno, de la situación, porque esto es algo muy novedoso que no se está estudiando con la profundidad que se debiera y que influye de manera decisiva en el comportamiento de las personas. Bien, pues esto existen autores como Rauteman que en los últimos años ha planteado un modelo muy interesante que nos hace que analicemos las situaciones igual con los mismos métodos con los cuales estamos analizando la personalidad. Es decir, es una especie de obtener grandes rasgos de diferentes situaciones. Y este autor nos dice que las situaciones tienen una serie de claves, que son las personas que existen en esa situación, la interacción que hay entre ellos, los objetos que existen, físicos, qué está ocurriendo, qué actividades hay, qué lugar es, elementos físicos, elementos objetivos. Bien, estos elementos objetivos se procesan por la persona a través de su percepción, de su evaluación, del significado que la persona da a esa situación, de cómo lo interpreta, de la organización, y por tanto hay unos aspectos personales que van a influir en esta percepción, en esta evaluación y en este significado que yo creo respecto de estos elementos físicos. Por tanto, esto que son elementos de personalidad, rasgos, hábitos, conocimientos, experiencia, roles sociales, estado afectivo, estos elementos que son de personalidad se juntan con los elementos de situación, se procesan por la persona y da lugar a lo que este autor denomina la situación psicológica. Y para él la situación psicológica, que es lo que cada uno tenemos en nuestra cabeza cuando estamos en una determinada situación, esto es lo que influye de manera más importante sobre la conducta, mucho más que las propias claves o situaciones físicas. Por tanto, establece 8 grandes situaciones. La situación de deber, ahora veremos unas preguntas que nos las dejan muy claras. La situación de intelecto, la situación de adversidad, la situación de pareja o de cortejo, la situación de positividad, la situación de negatividad, la situación de engaño, la situación de sociabilidad, ¿de acuerdo? Y esto para él son los 8 diamantes de la situación, ¿de acuerdo? De hecho, les denomina así. Estos 8 diamantes se responderían, podríamos ver qué situación estamos si rápidamente contestamos a estas preguntas. ¿Estamos en una situación en la cual nos piden que hagamos algo? Por ejemplo, en el trabajo. ¿Nos exigen que realicemos una tarea? Bien, pues ante esa situación de exigirnos que hagamos una tarea, el perro responderá de una manera, el búho responderá de otra, el león responderá de otra y el águila responderá de otra. Ante esa situación de exigencia. Y esto es lo importante, la interacción entre la situación de deber y cómo responde cada uno de los factores. En la situación de intelecto estaremos cuando sea necesario que procesemos información. Nos ponen un enigma. Pues ante el enigma, el perro, el águila, el búho y el león actuarán de maneras diferentes. El león posiblemente, si el enigma no le da algún tipo de remuneración, va a pasar del enigma. Y al águila le gustará resolverlo, posiblemente. ¿De acuerdo? Adversidad. ¿Está alguien amenazado? Pareja. ¿Hay parejas potenciales que pueden ser atraídas o cortejadas? Positividad. ¿Hay aspectos agradables que estén presentes? Es decir, ¿estoy en una situación agradable? ¿O por el contrario, estoy en una situación desagradable? Si estoy en una situación desagradable, estaré en situación de negatividad. En una situación de negatividad, pues posiblemente el perro y el búho serán mucho más evitativos que el león y el águila, que se enfrentan de manera mucho más clara en entornos adversos. ¿De acuerdo?
Me ponen que magnífico resumen de 1500 horas. Bueno, aquí vamos resumiendo como podemos, Santi. Bien, situación de engaño, desconfianza o deshonestidad. Si hay desconfianza, alguien desconfía de nosotros, hay un elemento de deshonestidad, estaremos en situación de engaño y en esa situación diferentes perfiles responderán de diferente manera. O en situación de sociabilidad, estamos en una situación donde se va a dar una interacción social con otras personas. Bien, estos son los 8 diamantes. Es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos una tendencia de actuación que va a estar influida por la situación. Por tanto, tengo que analizar los diferentes perfiles dentro de una determinada situación. Y este modelo de Rauthman es magnífico, porque nos lo resume en 8 situaciones. Bien, vamos a entrar ya rápidamente en la negociación, algunas pinceladas, seguimos sin tener preguntas, con lo cual vamos a ir a aprovechar. Básicamente en negociación tenemos, me van a permitir beber un poquito de agua, porque el turbo también necesita combustible. En negociación tenemos 2 tipos de negociación principalmente. Una gran división, la primera sería una negociación distributiva. Existe un pastel y yo tengo que coger un trozo del pastel. Tengo que comerme un trozo del pastel. Cuanto más grande sea mi trozo, mejor para mí, pero peor para los demás. ¿Por qué? Porque si yo consigo algo más, va a ser siempre a costa de que otra u otras personas consigan algo menos. Porque el recurso es el que es. No se puede hacer crecer y, por tanto, tenemos que dividirlo. Yo saco más, tú sacas menos, yo salgo ganando. Esto sería la distribución competitiva. ¿De acuerdo? O distributiva, negociación competitiva o distributiva. ¿De acuerdo? Tenemos, por otro lado, la distribución integrativa. La distribución integrativa consiste, que es quizás la ideal y la que hoy en día más se impulsa desde el ámbito empresarial, es buscar socios. ¿Para qué? Para que entre los dos hagamos crecer esa planta, en este caso, o hagamos que el pastel sea más grande, nos lo vamos a dividir y vamos a salir los dos ganando. Aquí ya no hay beneficio mío en contra de pérdida tuya. Aquí hay ganar-ganar, el win-win que tan famoso se ha hecho en los últimos años. Pero esto siempre es a costa de colaborar. Por tanto, si tenemos una situación de enfrentamiento y tenemos una situación de colaboración, en un tipo de negociaciones voy a ir a coger todo lo que pueda, a obtener, perdónenme los de Latinoamérica por el término coger, pero en España cogemos mucho. Entonces, vamos a tomar, ¿no? Cuanto más parte del pastel, mejor, en contra de la otra persona. Y por el otro lado, uno, por tanto, será enfrentamiento y el otro será colaboración. Los rasgos de personalidad que funcionan en un tipo de negociación son, en algunos casos, o a priori podemos pensar que son diferentes. Vamos a verlo. Y vamos a verlo a base de estudios científicos. En la mayoría de las diapositivas, todos los estudios que he mencionado tienen su referencia bibliográfica. Ustedes pueden ir a Google Académico, para buscar estos artículos y les van a salir seguramente. Si alguno de ustedes no encuentra el artículo, me lo puede pedir y yo se lo hago ya. Pero siempre están basados en elementos académicos, científicos y publicados. Bien, pues tenemos, en primer lugar, esta investigación de estos autores que nos dicen que cuando una persona es extravertida, es alegre, es energético, es hablador, es activo, esto predice impactos en las relaciones de grupos. Es una conducta prosocial. Esto hace que haya interacción social. Y por otro lado, cuando hablamos en Big Five de la cordialidad, pues será una persona amable, flexible, confiada, cooperativa y tolerante. Esta persona va a tener preferencia por resolver el conflicto. No una persona que puntúa alto en cordialidad se siente mal cuando hay un conflicto y tiene una orientación muy clara hacia el resto de personas. Es decir, tanto la extroversión como la cordialidad desencadenan en conductas prosociales. Es decir, que estas personas, como lo que les gusta es que haya buen ambiente, que se genere una buena interacción entre las personas y son cordiales, pues estas personas van a ser menos propensas a entrar en una negociación competitiva. Y si lo hacen, van a sentirse peor. Como se sienten peor, van a intentar salir de la situación cuanto antes. ¿De acuerdo? Por tanto, realizan las personas extravertidas y cordiales, realizan demandas inferiores en una negociación competitiva y hacen más concesiones que los negociadores que tienen una orientación individualista, es decir, los bajos en cordialidad y los introvertidos. ¿De acuerdo? Importante, por tanto, si vamos a mandar a alguien de nuestro equipo a negociar algo, sabemos que si es una negociación competitiva y mandamos al más extrovertido y más cordial, no tenemos un buen pronóstico.
Bien, continuamos. Por tanto, esto es lo que ya resumíamos antes. Las personas, cuando presentamos una primera oferta, a nivel general, en las negociaciones competitivas, diferentes autores nos han dicho ya y han contrastado que es mejor irse a una oferta extrema. Es decir, tengo que irme a algo que roce casi lo inadmisible. Pero yo ya sitúo la negociación en un punto muy elevado. Yo quiero que me pagues tanto por este producto. Y me voy a una situación extrema. Ojo, no tan extrema como para que diga este hombre está loco, ¿de acuerdo? Pero me tengo que ir a una posición extrema. Está demostrado que cuando hacemos una negociación competitiva, partir de una situación extrema es positivo. Salimos ganando, porque luego iremos cediendo, pero siempre vamos a ceder menos que si partimos de una posición más intermedia. ¿De acuerdo? En esta situación, las personas con cordialidad alta y extroversión son tendentes a dar menores, irse a unas ofertas menos extremas. ¿De acuerdo? Sobre todo, como nos dicen los autores, la cordialidad. La cordialidad es clave, porque cuando voy a una negociación competitiva tengo que mandar a alguien poco cordial. ¿De acuerdo? Bien. Un elemento básico, y ya estamos en descuento, finalizamos en nada, un par de minutos. Un elemento básico es la preparación. Las negociaciones que salen bien son las que están bien preparadas. ¿Y quiénes son las personas? ¿Qué rasgo tienen las personas que se preparan bien las negociaciones? Pues evidentemente las personas que puntúan alto en responsabilidad. Por tanto, cuando llevemos a alguien a una negociación competitiva, si es una persona que puntúa alto en responsabilidad, bajo en extraversión y bajo en cordialidad, va a ser el mejor. ¿De acuerdo? Bien. Si estamos en una negociación integrativa, dos pinceladas, podríamos pensar, si en una competitiva el extravertido y el cordial no son buenos, sí lo serán en una integrativa. Pues no, siento decirles a los extrovertidos y cordiales que no se ha demostrado que ser alto en extroversión y en cordialidad sea bueno en una negociación integrativa. Se ha demostrado que es malo en la competitiva, pero no hay evidencia científica que diga que sí lo son en la integrativa. En la integrativa, ¿qué es lo que realmente funciona? La responsabilidad. Porque hay que preparar la negociación. Hay que hacer un gran trabajo para entender los intereses de la otra persona, mantener ese impulso de ganar-ganar. Es decir, hay que conocer, de recopilar información, crear soluciones. Esto lleva un esfuerzo importante. Por tanto, las personas que puntúan alto en responsabilidad son las únicas que se ha demostrado que son buenas en negociaciones integrativas. Y nada más, espero que este webinar express rápido, tenemos tiempo, es decir, no hay ningún problema. El que tenga por cuestión de tiempo que marcharse va a ver la grabación. Si alguien quiere plantear alguna pregunta, pues podemos aún responderla. Les dejo igualmente los dos enlaces de dónde estamos impartiendo esto, pero en 1500 horas, como decía Santiago. Y bueno, pues tenemos ahí, Ian, pues muchas gracias. Preguntas tenemos poco tiempo, pero bueno, esta es la gracia. Gracias desde Colombia, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo desde diferentes países. Tenemos aquí alguna pregunta, nos dice, ¿el título de la maestría es propio oficial? Pues en el caso de España en UDIMA es un máster propio, como yo creo que la gran mayoría de másteres, digamos ya de enfoque más profesional. Si quiere ya información a Isabel de cuestiones ya académicas, en la página web Santiago puede contactar con usted para darle toda la información. Hay programas de becas, hay en función de diferentes elementos, pues hay posibilidad de acceder a alguna beca, con lo cual pues también pueden contactar con nosotros para que le informemos de ello. En el caso, como decía, de la Universidad del Valle de Guatemala, en Guatemala no existe diferencia entre máster oficial y propio, con lo cual allí es una maestría oficial, pues como son aquí los oficiales. Bueno, que realmente no hay diferencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver alguna pregunta. Bueno, tenemos ya personas incluso que están ya participando. Muchas gracias a los que ya son alumnos nuestros de máster. Síntesis, Fernando, pues ha sido un esfuerzo importante porque precisamente suelo tender a irme bastante por las ramas. Muchas gracias a todos, gracias a los que nos ven desde Argentina. Mejores preguntas para perfilar en una entrevista, Ian. Pues vamos a ver, por ejemplo, si quiero perfilar honestidad y humildad, que es un elemento muy importante a la hora, si por ejemplo tengo que seleccionar a una persona, pues iré viendo elementos relacionados, por ejemplo, con el narcisismo,
tendré que ver elementos contrarios al narcisismo. Una persona, por ejemplo, puedo analizar las redes sociales, eso pues, es un elemento interesante. Podré preguntarle acerca de su vida y si es una persona que se explaya mucho en muchos detalles, se adorna en exceso, pues va a ser una persona que va a tender más a esa falta de humildad. Es decir, hay diferentes elementos y preguntas que puedo ir realizando en función de qué rasgo quiero perfilar. Por ejemplo, una pregunta muy interesante que hay que hacer en un entorno distendido es ¿qué harías tú si te tocasen, o qué haría usted si le tocasen 10 millones de euros o dólares en la lotería? Si mañana se levanta y tiene 10 millones de euros o de dólares, ¿qué haría? La persona extrovertida va a tender a elementos de fiesta, de amigos, de compartir, de ir, de tal, y la persona más introvertida va a querer irse al Himalaya, a una cabaña, sin que le moleste nadie. ¿De acuerdo? Estos son elementos extremos. ¿De acuerdo? Por tanto, la persona más responsable te dirá que primero paga sus deudas, que le toca a lo mejor muchos millones y es muy irresponsable, pues saldrá corriendo y no pagará ninguna de sus deudas y que vengan a buscarme al Himalaya. Es decir, todos estos elementos son preguntas proyectivas, son interesantes. Hay que ver en qué entorno. Si lo que estamos haciendo es seleccionar a una persona para un puesto de trabajo, si lo que estamos haciendo es hablar con otra persona para saber cómo negociar bien con él, ¿de acuerdo? Si vamos, por ejemplo, podemos perfilar no solo por preguntas, sino observando. Si vamos al despacho de un directivo, yo con el entorno que ese directivo tiene en su despacho, tiene fotos de la familia o no las tiene muchas fotos suyas, tengo una foto con el rey, con el ministro, con el presidente del gobierno, con el presidente de la república, es decir, yo estoy adornando mi figura pública o por el contrario adorno mi figura familiar. Todo esto son elementos muy, muy interesantes que nos hacen sacar elementos de personalidad. Me comprometo a, más adelante, a hacer un nivel avanzado de este webinario donde podamos entrar en elementos un poquito más de profundidad, partiendo de que ya existen ya tienen ustedes esta base. Así que, bueno, pues nada más, muchas gracias a todos. En especial nos hace mucha ilusión tener a tantos amigos de fuera de España escuchándonos y seguiremos aquí en las ondas, no, las ondas ya no son las ondas, eso yo es que ya voy teniendo muchos años, seguiremos a través de los cables, bueno, también las ondas de Internet. Muchas gracias a todos, espero que les haya sido de utilidad y como les decía, estamos aquí para cualquier duda que traigan. Muchas gracias y con esto finalizamos el webinar.